Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva dosis de chismecito y análisis sobre uno de los galanes turcos más queridos y comentados del momento, Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera curiosidad, sobre todo cuando se trata de figuras públicas, el matrimonio. ¿Qué piensa realmente Kerem Bürsin sobre casarse? ¿Será que tiene planes de sentar cabeza pronto? ¿O prefiere seguir disfrutando de su soltería? Agárrense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que si les gusta este tipo de contenido, si les interesan las noticias del mundo del espectáculo, las entrevistas y los análisis de sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, ese hombre que nos robó el corazón con su carisma y su talento, ha sido objeto de incontables rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Desde su relación con Hande Erçel, que generó una verdadera histeria colectiva, hasta los más recientes rumores que lo vinculan con otras actrices, la prensa del corazón no le da tregua. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Y lo más importante, ¿qué piensa él realmente del matrimonio? Para empezar a entender la postura de Kerem, creo que es importante recordar su filosofía de vida. Él se ha mostrado siempre como un hombre independiente, que valora mucho su libertad y su espacio personal. En varias entrevistas ha enfatizado la importancia de perseguir sus sueños, de dedicarse a su carrera y de vivir la vida al máximo. Esto, por supuesto, no excluye la posibilidad de encontrar el amor, pero sí sugiere que no está dispuesto a sacrificar su individualidad por una relación. Esta faceta de su personalidad no es solo una fachada, sino una parte integral de quién es. Lo hemos visto en sus elecciones profesionales, su involucramiento en causas sociales y en la forma en que se relaciona con sus fans. Kerem no se deja definir por las expectativas ajenas, sino que traza su propio camino con convicción. Además, Kerem ha sido bastante vocal sobre la presión que siente por parte de los medios y del público en general para que se case. En varias ocasiones ha manifestado su frustración ante esta constante insistencia, argumentando que el matrimonio es una decisión muy personal y que no debe ser impuesta por nadie. Él cree firmemente que cada persona tiene su propio tiempo y su propio camino, y que no hay ninguna razón para apresurarse a tomar una decisión tan importante solo porque la sociedad lo espera. Esta postura desafía las normas tradicionales que aún persisten en muchas culturas, donde el matrimonio se considera un paso fundamental en la vida de una persona, especialmente para las mujeres. Kerem, al alzar su voz contra esta presión, se convierte en un símbolo de rebeldía y de autenticidad, inspirando a otros a tomar decisiones basadas en sus propios deseos y no en las expectativas sociales. Ahora bien, esto no significa que Kerem esté completamente en contra del matrimonio. De hecho, en algunas entrevistas ha expresado su admiración por las parejas que han logrado construir relaciones sólidas y duraderas. Él reconoce el valor del compromiso y la importancia de tener un compañero de vida con quien compartir alegrías y desafíos. Lo que sí parece rechazar es la idea del matrimonio como una obligación social, como un simple trámite burocrático o como una forma de complacer a los demás. Él parece buscar algo más profundo, una conexión que trascienda lo superficial y que se base en el respeto, la admiración y el amor incondicional. Entonces, ¿cuál es la clave para entender la postura de Kerem sobre el matrimonio? Yo creo que está en su concepto del amor. Para él, el amor debe ser libre, espontáneo y basado en el respeto mutuo. No se trata de ataduras ni de imposiciones, sino de una conexión profunda y sincera entre dos personas. Y si esa conexión eventualmente lleva al matrimonio, bienvenido sea. Pero si no, no hay ningún problema. Lo importante es ser feliz y vivir la vida de acuerdo a sus propios términos. Este ideal romántico, aunque pueda sonar utópico para algunos, refleja una madurez emocional y una comprensión profunda de lo que significa amar y ser amado. Recordemos que Kerem viene de una familia moderna y liberal, donde se le ha inculcado la importancia de la independencia y la autonomía. Sus padres siempre lo han apoyado en sus decisiones y lo han animado a seguir sus propios sueños. Esto sin duda ha influido en su forma de pensar y en su visión del mundo. Él ha visto el matrimonio como una opción, no como una necesidad. Esta influencia familiar es crucial para entender su postura. Crecer en un ambiente donde se valora la individualidad y la libertad de elección le ha permitido construir
una visión del mundo más abierta y flexible. Otro factor que puede estar influyendo en la postura de Kerem sobre el matrimonio es su experiencia en relaciones pasadas. Su relación con Hande Erçel, como mencioné antes, fue una de las más comentadas y seguidas por los fans. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance se convirtió en un fenómeno mediático, generando una gran expectación entre sus seguidores. Sin embargo, a pesar del gran cariño que se profesaban, la relación no prosperó. Esta experiencia seguramente le ha dejado una valiosa lección sobre la importancia de la compatibilidad, la comunicación y el respeto mutuo en una relación de pareja. Y quizás también lo ha hecho más cauteloso a la hora de tomar decisiones importantes en su vida amorosa. Las relaciones públicas, por muy idílicas que parezcan, a menudo están sujetas a presiones externas y a un escrutinio constante que pueden afectar su desarrollo. Además, no podemos olvidar el contexto cultural en el que se mueve Kerem. Turquía es un país con una fuerte tradición familiar y donde el matrimonio todavía se considera una institución muy importante. Las bodas turcas, por ejemplo, suelen ser celebraciones fastuosas y llenas de simbolismo, que reflejan la importancia de la unión familiar y la continuidad de las tradiciones. Sin embargo, las cosas están cambiando rápidamente y cada vez son más las personas que optan por vivir en pareja sin casarse o que posponen el matrimonio hasta una edad más avanzada. Kerem, como un hombre moderno y cosmopolita, está sin duda al tanto de estas tendencias y las tiene en cuenta a la hora de tomar sus propias decisiones. Su exposición a diferentes culturas y estilos de vida le ha permitido desarrollar una visión más global y tolerante del mundo. En resumen, ¿qué piensa realmente Kerem Bürsin sobre el matrimonio? Yo diría que no está ni a favor ni en contra. Simplemente lo ve como una opción más, una posibilidad que no descarta pero que tampoco considera una prioridad. Para él, lo más importante es ser feliz, vivir la vida al máximo y encontrar el amor verdadero. Y si ese amor lo lleva al matrimonio, bienvenido sea. Pero si no, no hay ningún problema. Lo importante es ser fiel a sí mismo y vivir de acuerdo a sus propios términos. Su individualidad parece ser el norte de su brújula, lo que le permite navegar por la vida sin ceder ante las presiones externas. Creo que es importante también destacar que Kerem es un hombre muy inteligente y estratégico. Él sabe perfectamente cómo manejar su imagen pública y cómo responder a las preguntas de los periodistas. Su elocuencia y su capacidad para comunicarse de manera efectiva le permiten proyectar una imagen positiva y controlada. Por lo tanto, es posible que algunas de sus declaraciones sobre el matrimonio sean simplemente una forma de evitar la presión y de mantener su vida privada bajo control. Él es consciente de que cualquier cosa que diga o haga puede ser interpretada y magnificada por los medios, por lo que prefiere ser prudente y no revelar demasiado sobre sus sentimientos y sus intenciones. En un mundo donde la información se consume a una velocidad vertiginosa, la cautela se convierte en una herramienta de protección invaluable. Analicemos también su trayectoria profesional. Kerem no se ha limitado a ser un simple galán de telenovelas. Ha buscado roles que lo desafíen como actor, que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y que lo alejen de los estereotipos. Su ambición y su deseo de superación constante lo han llevado a involucrarse en proyectos diversos, tanto en Turquía como en el extranjero. Esta dedicación a su carrera también puede influir en su postura sobre el matrimonio. Tal vez siente que aún tiene mucho por lograr y que el matrimonio podría ser una distracción en este momento. La búsqueda de la excelencia profesional puede ser una prioridad para él, al menos por ahora. Consideremos la opinión de expertos. He consultado a varios psicólogos y sociólogos para entender mejor el fenómeno de la presión social en torno al matrimonio. Todos coinciden en que esta presión es particularmente intensa en las culturas tradicionales y que puede generar ansiedad y estrés en las personas que no se ajustan a las expectativas sociales. Algunos expertos incluso sugieren que esta presión puede ser una de las causas del aumento de los divorcios, ya que muchas parejas se casan por complacer a sus familias o a la sociedad y no porque realmente lo deseen. La decisión de casarse debe ser una elección personal y consciente, basada en el amor y el respeto mutuo, y no en presiones externas. Y ahora, después de este profundo análisis sobre la postura de Kerem Bürsin sobre el matrimonio, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con su forma de pensar? ¿Creen que eventualmente se casará? ¿O prefieren verlo soltero y disfrutando de su libertad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones.
Once y saber qué piensan sobre este tema. No se corten, exprésense libremente. En conclusión, hemos explorado la visión de Kerem Bürsin sobre el matrimonio, un tema que, como hemos visto, está cargado de matices y consideraciones personales. Hemos aprendido que para Kerem, la libertad, la individualidad y el amor genuino son pilares fundamentales en su vida, lo que influye directamente en su perspectiva sobre el compromiso matrimonial. No se trata de rechazar la institución, sino de abrazarla solo si surge de una conexión auténtica y no de presiones externas. Su filosofía de vida se basa en la autenticidad y en la búsqueda de la felicidad personal, lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes que se enfrentan a la presión de conformarse a las normas sociales. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar su comentario con su opinión sobre el tema, me encantaría saber qué piensan. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.